Hola y bienvenidos al Sanatorium Podcast, en donde vamos a hablar de lo sobrenatural, paranormal y espiritualidad. Yo soy Brenda. Y yo, Rosalba. Bueno, la vez pasada hablamos sobre la Llorona y llegamos a la conclusión que la Llorona es solo una alma, o sea, una persona que falleció y no pudo cruzar por un trauma muy fuerte que tuvo a la muerte. Y la pregunta es, bueno, si la Llorona es una persona que murió y se quedó en pena por haber perdido a sus hijos de una manera drástica, entonces cualquier persona que muere de una persona drástica puede quedarse como espíritu, vamos, lo que decimos no ve la luz, o personas que acabamos de tener la pandemia también, y todas esas personas, esos seres queridos que murieron solos en el hospital, pensando, ¿qué pasó con esas personas? ¿Dónde está el espíritu de esas personas? ¿Podían estar atrapadas también aquí con nosotros? Uh-huh. Sí, ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, Vamos sobre a hablar sobre la eso. muerte. Sí. Que bueno, la muerte, mucha gente le tiene mucho miedo a la muerte, pero la muerte es solo un cruzar, ¿verdad? Es nuestra siguiente etapa. Bueno, no de vida, ¿verdad? Porque te mueres, pero es nuestra siguiente etapa en esta vida del alma. Entonces, bueno, la conclusión con la Llorona es que es solo una persona que no pudo cruzar. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? La hemos demonizado, se puede decir. Le llamaban un monstruo, todo mucho le tiene mucho miedo, pero es solo un alma, ¿verdad? En Perdida. pena. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se mueren nuestros seres queridos? En el caso de COVID, ¿verdad? Hubo mucha gente que se murió. Para empezar, se murieron solos. Y luego se murieron en un hospital. Los hospitales no tienen ningún proceso de muerte. Antes la gente tenía, bueno, no eran mis tiempos porque yo nunca viví eso, pero antes la gente tenía un proceso de muerte. Se pasaban 7 a 10 días, casi 2 semanas, preparando al muerto, asegurándose que el muerto se despida de sus familiares, complete cualquier, no sé, cosa que será como Sí, últimos deseos. sí, y sobre todo, bueno, sí, y también otra cosa que se tenía era que la persona, por ejemplo, se confesaba, Sí. ¿verdad? Siempre se estaba como un preparando para Uh-huh. esto, y la persona, decía yo en el podcast anterior, que yo me acuerdo que mi mamá decía, cuando una persona cae en cama, que se le iba a bien ayudar, a bien morir. Uh-huh. Y ahorita las personas, es que tan pronto escuchamos la palabra muerte, quieres arrancar y es un no que no se muera. Y Sí. ves a la gente sufriendo y personas que me ha tocado personalmente con cáncer y es no, que no se muera, Sí, que sigan luchando, que o siga sea, luchando y esto. Y es pues, aceptar que la persona también necesita descansar cuando está uh-huh. enferma. Por ejemplo, personas que tienen cáncer. Sí. Entonces, sí existía un ritual, o sea, Uh-huh. existía un encaminar. Se velaba al muerto, se le rezaba, se tapaban los espejos. O sea, yo me acuerdo que mi mamá tenía toda una etapa, lo que era el duelo. Uh-huh. Y ahorita ya es que ya no lo sabemos. Tampoco no es porque no queramos hacerlo, sino que Sí. simplemente se muere la persona, se le incinera y ya nomás te recibe las cenizas. Uh-huh. Hay algo que hemos... Hay una desconexión ahí. Exacto, hay Ya un... no tenemos ese ritual de muerte, ese proceso de muerte. Uh-huh. Aún, ¿verdad? Civilizaciones muy ancianas tenían todo un proceso de muerte. Ya vemos los egiptos, cada museo que vas a ver una exhibición sobre los egiptos tenían todo un proceso de muerte. Sacaban órganos, tenían un proceso, guardaban al cuerpo de alguna manera. Es O cierto. sea, en otros Sí, países sí. tienen ese proceso de muerte donde entierran al muerto, tienen fiestas por semanas casi, tienen una semana al menos de celebrar la vida de ese muerto, de juntar a los familiares, de despedirse, ¿verdad? De
rezarle al muerto. Hay todo un proceso. Aquí en los Estados Unidos desafortunadamente se ha perdido mucho eso. Mucho, sí. Y sobre todo desafortunadamente con la medicina. Cuando vas a un hospital, los hospitales tienen que, para empezar hay muchos problemas legales, ¿verdad? Con lo de la muerte. Porque si a alguien se les muere o si no lo atienden, pueden llegar a tener problemas legales el hospital. Entonces ellos mejor no se meten. Están para no dejar morir, para eso están los hospitales. Para eso están, para no dejar morir. Sí. Entonces hay mucha gente que se va al hospital y no tienen ese proceso de muerte, no se les honora la muerte como debe de ser. Inclusive los familiares no dejan que se muera el muerto, así como dices, no dejan que descanse el muerto. Sí. Hay muchos doctores que ahorita están preocupados porque la gente no está dejando que sus familiares se mueran, entonces ¿qué pasa? Los tienen en vida artificialmente, o sea, los tienen con máquinas, respirando artificialmente, con presión de sangre artificial, les dan de comer por un tubo, ¿verdad? O intravenoso, les están dando agua, o sea, ya esa persona no debe de estar viva. Entonces, ¿qué pasa? Esa alma está atrapada, imagínate, estás atrapada en tu cuerpo y no te puedes salir. ¿Y qué dices? Sí. O sea, ¿cómo te comunicas diciéndole, ya me quiero ir, estoy cansada? Entonces, bueno, eso es un caso, ¿verdad? Eso se puede decir, todos los que están en coma, lo que le llaman una coma. Pero la gente también que se muere, no se les está haciendo ese proceso. La muerte tarda días, te tardas días en morir. Sí. La gente, como dices, tiene tanto miedo a la muerte que dice, no, mejor no me meto. ¿Y qué pasa? Sí. Esa gente a veces no cruza, que hemos visto ya, la mayoría de la gente no cruza. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere, cuando te mueres, verdad? O se muere un familiar. Bueno, pues lo principio es que te empiezas a morir, ¿verdad? El cuerpo empieza a dejar de funcionar, se apaga el cuerpo orgánico, o sea, el cuerpo físico. Te deja de fluir la sangre, tus pulmones empiezan a apagar, tus riñones, tu hígado, o sea, tus órganos se van apagando. Lo último que se apaga es tu cerebro. Entonces, casi siempre en los últimos días, cuando ya sabes que se va a morir alguien, pues pierden la capacidad de no ir al baño, o sea, se orinan, o sea, hacen el baño, y ya no hacen conciencia de eso. En muchos casos ya no reconocen a sus familiares, o sea, ya no te reconocen a ti como un hijo, como un esposo, como, ¿verdad? Sí. Pierden esa cognición, o sea, ya no recuerdan. En muchos casos no saben en dónde están, o sea, ya ellos no están en este mundo, o empiezan a ver a otra gente que no está ahí, o bueno, uno no los ve, pero ellos dicen, ya llegó mi mamá. Mi abuelita ya vino por mí, mi esposo ya me está esperando. O empiezan a ver ángeles de muerte también. Si una persona no tiene a alguien a que los acompañe, pues le llegan ángeles de muerte, que puede ser como, por ejemplo, el ángel de la muerte, ¿verdad? Que es uno que te acompaña. Mucha gente le tiene miedo porque pues ves un ángel por primera vez en tu vida y es uno grandote y negro y dices, ay. ¿Entonces el ángel de la muerte es negro? Sí, nomás tiene o sea, su plumaje es negra. Oh. Pero no es porque sea malo, es porque sí se presenta. Entonces, pues, sí, ay, de repente ves, y está grandote, pues ya hemos visto que los arcángeles son muy grandes. Sí. Entonces, si te llega a tocar ese ángel, pues sí te puede dar miedo. Pero entonces empiezan a ver cosas que para nosotros no existen. O sea, empiezan a ver a familiares que ya se han muerto, o ven a su perro, o ven ángeles de la muerte. Entonces ya es que ya están cerca, ¿verdad? Ya ya están entre mundos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues rezarles. O sea, la persona cuando va a morirse necesita cruzar. Entonces, no debes de atarlos a ti, a esta vida, ¿verdad? Déjalos ir. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo vivir sin ellos, ¿verdad? O no, no sé, lo que sea. No me dejes, ¿verdad? Y le están diciendo al muerto, no me dejes, no me dejes. Y ese muerto siente la responsabilidad de quedarse, y sí se quedan. Y uno, como otro espíritu, tiene esa fuerza de atar a un muerto a esta tierra. Entonces, la primera cosa es despedirte. O sea, todos los familiares, despedirte, tú estás bien, no te preocupes por nosotros vamos a estar bien.
O sea, eso, ¿verdad? Todos los familiares, no tener rencor, ¿verdad? No irles y, no, es que yo te odié toda la vida. No, esto estamos Pero bien. pues ya la vida ya se acabó, entonces ya se va a acabar el rencor. O sea, Ya no va a existir. dejarlos, ¿verdad? Sí, Terminar todo con paz, darles sí, paz en la muerte, ¿verdad? Eso es lo sí. principal. Yo he escuchado inclusive que hay personas que hablan que cuando alguien está ya en sus últimos días, pues hacer un círculo de amor Sí, para despedir a esa persona y despedirlos así con amor, con amor. dejarlos que decir vamos a estar bien, Ujú, gracias por lo que nos diste, etcétera. O sea, así es, ujú. vamos a decir la manera correcta. Sí, sí, así está bien. Es la última despedida. O sea, Ujú. ya para que el muerto se vaya con paz. Porque sí te están escuchando, sí te escuchan y sí te sienten. A lo mejor se oye como que están, ¿verdad? Ya medio Sí. idos, pero sí te escuchan. O Al sea, menos espiritualmente sí, espiritualmente sí están sí está. aceptando, sí están receptivos, vamos, Sí. a esos perdones, a esas disculpas, a esos Porque despedidas. Porque, por ejemplo, yo he sabido el caso de más de una persona que está por morir porque tiene un cáncer y están todos los hijos y tan pronto empieza en el proceso de muerte, vienen todos los hijos y empiezan a llorar y no se Y muere. no se mueren. Y viene otra vez y no se muere. Y en una Ujú. oportunidad en la que se salen todos los hijos, porque me tocó, se murió y se murió sola. O sea, es que no, es como que si te cortaran la inspiración, Ujú. así lo sentí yo cuando vi esa señora, que, o sea, era, no sé, ellos quizá también que he escuchado que ahí escogen con quién morir, Ujú. porque los demás no lo dejan, entonces en esta persona y aprovechan como ese instante para ahorita es el momento. Sí. Sí puede ser. Sí, una persona tiene ese poder de atar a un espíritu, vamos, a un familiar, un ser querido. No queriendo, ¿verdad? No es adrede, Sí, claro. lo vas a extrañar o lo que sea, pero uno tiene que tener mucho cuidado en atar a ese alma a esta tierra. Porque lo puede ser, y ya hemos visto que uno dice, no, es que yo no quería que se fuera, y ahí lo tienen a un lado. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Despedirte, decir, estás bien, vete con paz, yo voy a estar bien, tú vas a estar bien, estamos bien, bye, ¿verdad? Sí. Otra cosa es rezarle, ¿verdad? Cuando uno muere, lo que puede pasar es que te quedas. ¿Por qué te quedas? Porque no viste la luz, ¿verdad? Ya hemos oído tantas veces, no, es Sí. que vi la luz. Sí. Bueno, la luz es una puerta que se te abre al cielo, ¿verdad? Es un regresar a casa. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si alguien muere y no ve la luz? Bueno, pues es que algo pasó, no sé. Vieron para el otro lado, nos distrajo algo, O lo que dices, la persona, la persona las lo familiares lo ató, atrapó o tiene entonces algo ven pendiente. la luz y dicen, pues mejor no me voy, aquí me quedo, me necesita mi hija, ¿verdad? O lo que sea. Entonces no se van, ¿verdad? Porque tiene uno la opción de no irse, de quedarse. Sí. Entonces, o no ven la luz, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos no tenían una creencia establecida, ¿verdad? Y no vieron esa luz, no dieron esa oportunidad, ellos no lo ven, no tienen esa fe. También puede ser que hemos visto también que tienen a un ente parándose enfrente, o sea, de plano no los dejan cruzar, tienen a un demonio que los está también atando a esta tierra. Entonces, bueno, eso es... A ver, Brenda, porque yo, a ver, nomás para no, porque yo sé que este tema es muy largo, ¿verdad? Sí. Sí lo es. Y ya ahorita con tu experiencia has visto muchas cosas y ya has reafirmado, aprendido y reafirmado muchas Ujú. cosas. Entonces, por ejemplo, tú has tenido personas que fallecen y sus familiares están totalmente devastados y tú tienes en el funeral a la persona a un lado feliz, al fin libre Uh-huh. de ese cuerpo que ya no vivía. Uh-huh. Y lo tienes al revés, gente que cree que su familiar está en el cielo y resulta que Uh-huh. no ha cruzado, que es un caso personal, 22 años de tener, ¿verdad?, de una persona, familiar querido que falleció y resultaba que no había ni siquiera cruzado, Sí, ahí estaba. que tú te imaginas, pues está en el cielo, no estaba. Y así estaba como 4 familiares, entonces Sí. que gracias que los cruzaste, pero vamos a empezar. Entonces, Okay. por ejemplo, quisiera que platicaras el caso de la persona que tenía cáncer, Uh-huh. fallece
¿Y qué te pasa en el funeral? O sea, ¿cómo la acompañaste? Sí. Bueno, en este caso, esta es una persona que fue afortunada de tenerme a mí de acompañante de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se está muriendo, es importante encontrarle un acompañante. Eso puede ser un ser querido que ya ha fallecido y regresa por ellos, o uno como familiar tiene esa responsabilidad de Sí. rezarle al muerto y pedir por él, pedir por esa salvación del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que viene alguien, ¿verdad? O sea, Dios te escucha y manda a alguien por esa persona. Entonces, por eso antes se les rezaba a la gente para que alguien viniera y los acompañara a la muerte. Entonces, en este caso, la señora ya sabía yo que ella se iba a morir. Me pide a los familiares que le ayude. Bueno, ellos querían que se curara, ¿verdad? De que no fue el caso. Yo sabía que se iba a morir, entonces empecé a rezar por ella. Cuando ella se muere, apenas, es que no pasó ni un día, apenas sabiendo que ella se va a morir y mandan al ángel de la muerte por ella. Entonces ella se murió muy bien acompañada, porque le mandaron al arcángel de la muerte a que la acompañara. Entonces ella apenas muriéndose y se cruzó. Ya yo fui al funeral de ella y estaban los familiares, pues había unos que sí estaban muy dolidos, pero la verdad la mayor parte de la gente que la vio morir, porque yo no la vi morir, yo le recé por ella en mi casa, la gente que la vio morir dijo que vieron una luz, que vieron que ella descansó y que se vio una luz que le salió del cuerpo, o sea que ellos sabían que estaba bien. Yo no lo vi, yo lo hubiera querido ver, porque se me hace muy bonito, pero ellos vieron esa, ¿verdad? Esa paz, que dijeron que ella, de estar en mucho dolor porque tenía cáncer, entró en una paz y se le vio una luz que salió, ¿verdad?, de su cuerpo. Entonces, ¿qué fue eso? Era ella, la señora vio la luz y se cruzó y ellos lo vieron. Entonces sus hijas estaban muy en paz. Había otra gente que estaba muy dolida, pero en todo el funeral le pregunté a la señora, porque puedo hablar con ella ya que se había cruzado, puedo hablar con la señora y me dijo, la verdad es que yo estoy muy bien, yo no me quiero regresar. Entonces le dije, bueno, pues tienes algunas palabras, ¿verdad? Porque pues aquí están todos tus familiares. Y dijo, pues es que la verdad es que estoy muy bien, o sea, ella al fin está libre, vamos, porque pues ella tenía cáncer ya por muchos años, seguía en remisión, o sea, se le regresaba el cáncer, tenía mucho dolor, no podía ya ni caminar, entonces pues al fin estar libre de ese dolor, de ese cuerpo físico, pues ella estaba Liberada. sí, liberada. Sí. Les dijo, la verdad es que estoy muy bien, o sea, no hay quejas, ¿verdad? Así como que, pues yo estoy bien, allá mis familiares, ¿cómo le hacen? No, no dijo eso, pero, sí, nomás me dijo que estaba preocupada por una de sus hijas, que eso ya, y lo hablé con ella. Pero, vamos, eso fue como si es un success story. O sea, Sí. fue alguien que como fue acompañada en la muerte, tuvo un fin muy feliz. O sea, ella es feliz, está en el cielo, no tiene Sí. dolor, está volviendo a renacer. O sea, cuando llegas al cielo, tu alma, vamos, porque tu cuerpo ya no lo tienes. Tu alma se sana, te estás sanando, estás feliz, estás con Dios, ¿verdad? O sea, y ya de ahí, pues podemos hablar con ellos igual, ¿verdad? Porque puedes hablar con entes fantasmas, lo que se le llama un fantasma, antes y después de que crucen, ¿verdad? Ok, bueno, entonces a ver, cuando están aquí, o sea, te mueres y tu espíritu es un fantasma, cuando todavía no cruza. Sí, Cuando ya cruza, ya es un espíritu. sí, lo que se le llama un fantasma es el espíritu que no cruzó. Porque Ah, un fantasma se queda atrapado en entre mundos, porque no está ni en este mundo ni en el otro. ok, Entonces se crea un fantasma. Un fantasma es un espíritu perdido, se puede decir un espíritu dejado. sí, Se queda con ese trauma. Algún trauma no lo dejó cruzar, entonces se queda como fantasma. O sea, cuando vemos películas de fantasma, ¿verdad? Con un fantasma está en sí, una casa, etcétera. Es eso es una persona que murió, no y cruzó no cruzó. y ahora está de fantasma. Por ejemplo, en el caso de COVID, que dijiste que cuando la gente muere en un hospital, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber
si tu familiar se fue, vio la luz. O sea, eso es algo, pues a mí personalmente me preocupa porque entonces, y cuando tú empezaste a platicar, a aprender de todo esto, fue la primera pregunta que me vino. Pero entonces todas las personas que murieron de COVID, ¿cuántos fantasmas tenemos aquí entre nosotros? Entonces, por eso que la gente también no puede salir del duelo. ¿Sí también? Sí. Ok, bueno, Sí, explicas. una persona que no sale del duelo y dices, ¿por qué? O sea, ya han pasado años, ¿verdad? Sí, O sea, está bien, sí te duele mucho la muerte de una persona, ¿verdad? Porque ya no la vas a ver. A lo sí. mejor la ves en sueños, etcétera. Pero ya esa persona ya siguió a otra etapa y tú todavía estás en un... Y sí duele mucho. Entonces, ese duelo, digo, pasa. O Sí. sea, lo debes de superar y hay gente que no lo supera. Y llegan a un punto en el que dices, ¿es ellos? Y ya he visto muchos casos donde no es ellos, es porque tienen al muerto a un lado. Entonces cada vez que sienten a ese muerto, pues lo recuerdan otra vez, o sea, Y con no, tristeza y con tristeza, también. porque el muerto por alguna razón no cruzó y ese familiar lo siente esa preocupación, ansiedad, enojos, ¿verdad? Tristeza, lo que sea. Entonces no dejan a ese familiar salir del duelo, o sea, los tienen otra vez reviviendo otra y otra vez. Entonces, en ese caso, si ya han pasado un año, 2 años y no has salido de un duelo, a lo mejor no ha cruzado tu familiar, ahí lo tienes contigo, los dos están en duelo, ¿verdad? O sea, no han superado eso. Sí. Entonces, eso es una manera de saber si todavía está ahí tu muerto, porque sí es normal, vamos, recordar, ¿verdad? Momentos con tu familiar o lo que sea, ¿verdad? Pero así como que estar en duelo Con ya, dolor, con mucha sí, tristeza, así uh-huh, muy, eso. eso ya no es normal. Y en muchos casos, o sea, casi en todos los casos que hemos visto, es porque tienen al familiar ahí a un lado, que no se ha cruzado y está pidiendo ayuda. Entonces es una manera de saber, la verdad es muy difícil saber si ha cruzado tus familiares. Este, la manera de saber sería buscar ayuda de alguien así como yo, que me especializa en lo espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que finge conocer ese mundo y no saben distinguir entre una persona cruzada y una persona de no. Entonces ellos nomás con ver ese familiar dicen, no, sí, ya hemos visto, dicen, Lo no. hemos visto, lo hemos visto. Desgraciadamente hay muchas personas que ven esto como un negocio. Quizás se va a oír mal, pero abusan del dolor de la persona y entonces por hacer un dinero y le dicen, ah, sí, no, yo, y a lo mejor lo ven, pero está aquí, se quedó porque te protege, es un ángel. No, todas las, todas las personas cuando fallecen tienen que ir a la luz, todas. Si no se han ido es porque no pueden, pero no está bien. O sea, hay que ayudarlas a ir a la luz. Si ya después de irse a la luz, entonces ya puedes verlos, pero como lo sueña uno, que los sueñas felices. O sea, Uh-huh. cuando ya que tú cruzaste a mis familiares y yo los veo, pero los veo diferente, ya los veo hasta más jóvenes Uh-huh. y felices y todo les sale una luz. O sea, ya ahí es cuando, entonces sí hay. Entonces sí hay personas que sí pueden Uh-huh. cometer eso, Es un error. es un error. Sí, porque ellos te ven a tu esposo o tu hijo a un lado y dicen, no, es que está aquí para protegerte. Mm-mm. No, no es el caso. O sea, sobre todo si ves a esa persona sufriendo, porque sí se le ve, como dices, hay diferencia. O sea, cuando ves a una persona, a un fantasma, se le ve ese dolor, se le ve una oscuridad, o sea, se ve fantasma. En comparación a que si alguien ya cruzó y regresa de guía, es lo que dices, alguien puede cruzar y luego regresar como tu guía, es un ancestro, ¿verdad? Es una guía ancestral. Se ve diferente, radian amor, radian luz, ¿verdad? Se ven casi santos. Y casi siempre es más lo sueñas, es Y más lo como un sueñas, sueño. sí, no No es se que te... aquí lo tienes de fantasma chocarrero, ¿verdad? Sí, Que te tira y te hace cosas y oyes y lo hueles y ay sí. O mamacita. te tumba, O ¿verdad? te Te tumba tumba, no, eso no. cosas, o te mueven cosas. Ese es un fantasma. Eso es un fantasma. Tampoco esos guías no te van a dar miedo. Un fantasma te da miedo, ¿verdad? Sí, Te da miedo que te toquen o sientes, ay, no, por favor, no, sí. ¿verdad?
un guía no va a ser el caso, es diferente. Tú lo sientes, aunque no lo hagas consciente, tú lo sientes diferente. Sí. Y también conocer la diferencia entre una persona que es clarividente, que es muy diferente ser clarividente, a ser alguien, bueno, no sé qué soy, que puede cruzar a esos espíritus. O sea, es diferente entre poder verlos y hablar con ellos a ayudarles. O sea, ya ayudarlos es otro paso. Entonces hay mucha gente que puede hablar con tus seres queridos y los ve y platica con ellos y les pregunta, ¿cómo te ayudo? ¿Verdad? Siempre les pregunta, ¿por qué estás aquí? Bueno, es que el fantasma ni ellos saben por qué están aquí. O sea, lo único que puedes hacer es decir, vamos a cruzar juntos. O sea, te ayudo a cruzar y ver que los está atando a la tierra, ¿verdad? Ya lo ves, o sea, ya como yo ya lo veo. Bueno, es que te está esperando la hermana, ¿verdad? O no, es que alguien no le ha dado permiso, no, es que, ¿verdad? Estaba preocupada por su hijo, ¿no? ¿Verdad? Y ya el problema se resuelve ahí. Pero Bueno, ellos a ver, cruzan. para ahí. Para ahí. Cuando has cruzado personas que ya ahora, como ya lo has sabido y ya sabes todo esto, entonces ofreces casi siempre cuando una persona te consulta. Y curiosamente, cuando empezaste a hacerlo, viene más gente preocupada por sus familiares. Entonces, dos cosas que quiero que respondas. Una, ¿cómo ha subido, cómo están los fantasmas? Los voy a llamar fantasmas. Cuando todavía en cruzadas son fantasmas. ¿Cómo los fantasmas están tan desesperados que una vez que saben que tú los puedes cruzar, se vienen, pero que en fila, ¿verdad? Sí. Y te caen más personas diciéndote, porque tú, vamos, lo que haces, la sanación, etcétera, pero ya dijiste, cruzo gente y empiezan a llegar gente y gente y gente. Eso, es una cosa, como están desesperados por cruzar, vamos a decirlo. Y entonces así los ayudas. A veces no se quieren ir y sí. Te tocó el caso de una persona, ¿por qué? Platícalo tú. Ok. Bueno, los fantasmas tienen su, ¿cómo se dice? Su libre albedrío, voluntad. Sí, ajá. Tienen voluntad propia. Entonces, sí. Porque es una persona. Entonces, ellos a veces se quedan con algo, ¿verdad? En este caso era un señor que él no cruzaba. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no cruza? No entiendo. Sí. Y veía que él tenía la mano así detrás de él, como si le estuviera agarrando la mano a algo o a alguien. En eso esto es en una consulta, ¿verdad? Estoy hablando con la persona a la que estoy ayudando. Me dice, es que de hecho él tiene una hermana y ellos eran muy pegados. Y él siempre dijo, si yo me muero me voy a llevar a mi hermana. Y la hermana decía lo mismo de él. Entonces dije, pues eso es. En eso le digo, bueno, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a cruzar entonces a tu hermana. Y veo que ya se acerca la hermana, es la que tenía agarrada la mano, y ya se cruzan juntos. O sea, ya que yo dije, ok, la hermana también, los dos cruzaron juntos agarrados de la mano. Entonces, a veces hay cosas así que un fantasma no va a cruzar hasta que sea de su manera, se puede decir. O sea, ellos tienen algo los está atando y hasta que no se resuelva ese problema no se van a ir, ¿verdad? En otro caso, con una señora que de ella dijo que ella no iba a dejar ir a su esposo y el esposo a él lo tenía a un lado. Y cuando yo traté de cruzar al esposo, me dijo, es que yo no me puedo ir porque no me ha dado permiso mi esposa. Que pues muy, muy triste, ¿verdad? Pero entonces ya que le pido permiso a la esposa, él se va muy contento. Los fantasmas es muy raro que no se quieran ir, ¿verdad? O sea, que digan, no, yo aquí me quedo, ¿verdad? No, es por algo. Es una razón. Hay una razón, o sea, vamos, no es que se quieran quedar aquí para siempre, es porque no se quieren ir hasta que algo pase, ¿verdad? O sea, es nomás un pequeño problema, ¿verdad? No es que se quieran quedar aquí para siempre. Sí se quieren ir, todos están desesperados por irse, pero se quedan con alguna preocupación, ¿verdad? De que, pues es que no me voy a ir porque no se va a ir mi hermano, ¿verdad? En ese caso. Entonces, ya que cruzó la hermana, bueno, pues también se va. También como la Llorona, ¿verdad? La Llorona no se va a cruzar hasta que cruces a los hijos, ¿verdad? Porque esa es su preocupación principal. Es mis hijos, ¿verdad? Eso es lo que lloran mis hijos, ¿verdad? ¿Dónde están sus hijos?
Si los hijos no se han cruzado, cuando tratas de cruzar a esa llorona, que es un fantasma, no se va a cruzar, va a decir, ¿y mis hijos? Entonces hay que cruzar o a todos juntos, o primero cruzar a los hijos, y ya que los hijos están del otro lado, pues, ¿verdad? Le dicen, vente, o sea, vamos a estar todos juntos. Y ya cruzan como familia. En otra palabra, no va a descansar en paz si sabe que sus hijos no han cruzado. Pues sí. Pues ¿Cómo sí. se va a ir sin sus hijos? Y por eso está de fantasma. Sí, sí. Entonces hay muchos fantasmas así, o sea, ¿yo cómo voy a ir si todavía está mi familiar aquí? Sí. Entonces, cuando, sobre todo si es en familia, vamos, si llega un familiar y dice, no, es que mi tío, y pues no, pues ahora dame toda la lista, porque ya que cruzaste el tío, se acerca el abuelo, y el otro tío, y la otra tía, y el hermano, y se acercan todos, porque dicen, ya me quiero ir, estoy cansada, porque estoy aquí. Sí. Y a veces, digo, hay muchos casos, ¿verdad? Tuve el caso de un muchacho que era ateo, entonces cuando él se muere, no ve a la luz. Entonces ya que yo le enseño lo que es una fe, se cruza, ve la luz y dice, esto es lo que es la fe, se cruza, ¿verdad? Otro caso en el que dice, no, es que yo estoy muy preocupada por mi hijo, era una señora mayor, ya que yo le digo, pero es que le estás, ¿verdad? Porque uno como fantasma estás hiriendo a ese ser querido, tú por no irte. Le digo, le estás causando dolor a tu hijo. Él no puede dejar de estar en duelo porque tú estás ahí a un lado. Y dijo, bueno, sí es cierto. Y se fue. Entonces hay que nomás explicarles, ¿verdad? A veces nomás de explicarles, ¿verdad? Le estás haciendo daño, ya es tiempo de irte. Enseñarles la puerta, mira, qué bello es, ¿verdad? Sí. O resolverles ese problema, ¿verdad? Así como sí. cruzarles a los familiares también. Ok. Lo cual es difícil, por ejemplo, que si un fantasma se acerca a ti, ¿cómo irle a decir a un familiar? Oye, tengo a tu mamá en mi casa tocándome la puerta. O sea, es que no te creen, porque a mí ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y la gente otra vez tiene miedo. O dice, ay no, pues yo no sé, esto será brujería o será no sé qué. Pero existe, vamos a decir, es tan natural y tan bonito cuando ya quitas toda la paja, todo lo mal informado, ¿verdad? La mala información que hay, todo el lucro, todo lo que hay alrededor de esto. Es bonito decir, ¿sabes qué? Te mueres, cruzas, encuentras la luz y tienes esa persona lo que es la paz, decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a extrañar, sí siento ratitos, siento nostalgia, pero yo sé que está bien. Uh-huh. Entonces, lo difícil a veces es que esta persona, o hay personas que ellos, ¿cómo se les dice a estas personas? ¿Sabes qué? Tu familiar necesita cruzarse, que es lo más difícil decirle a alguien, sí. Oye, yo sé, y yo te quiere decir tu mamá que... Te quiere decir, te tengo aquí el mensaje, y te cierra la puerta, ¿no? Sí, que ha sido lo más difícil para ti, sí. Para nosotros. Porque para nosotros es difícil. Es difícil que alguien te crea porque la gente quiere creer, pero como que tiene miedo creer. Tiene miedo. Entonces, a veces pues nomás hay que decirles y a ver cómo lo toman, porque la verdad nunca sabes qué está pasando uno. Y hemos notado que en muchos de los casos le decimos a alguien y dicen, ¿sabes qué? Es que lo he estado sintiendo, ¿verdad? O sea, le hemos dicho, es que te veo que tienes al primo a un lado y dicen, es que de hecho lo he estado viendo y me tumba la foto o me toca el hombro, me dice el nombre así como me lo decía él. Siempre, entonces sí. Nunca sabes cómo va a responder a alguien, ¿verdad? Entonces es mejor nomás decírselo, ¿verdad? No... vamos, decírselo de manera... Sin compromiso. Sí, así como sin que... una fuerza. Te tengo un mensaje, ¿lo quieres escuchar? Casi siempre es lo que yo digo, ¿verdad? Te tengo un mensaje de tu mamá, ¿lo quieres escuchar? Y así ellos dicen, no, ¿verdad? Entonces no están metidos en eso. Si dicen que sí, bueno, pues ya intento de ahí, ¿verdad? A ver qué paso sigue. Claro, yo hago lo que me mandan a hacer. Entonces, yo estoy siguiendo el consejo de Dios, ya lo que pasa, pasa. La verdad es que nunca he recibido ningún, pues, problema o alguien que se ha ofendido, etcétera. La verdad es que todos han sido muy receptivos. Creo que la gente se te pone en el camino.
la gente correcta se te pone en el camino. Y bueno, si ustedes están escuchando este podcast, por algo será. A lo mejor también pregúntense tienen dónde está a un familiar que escúchenlo, o sea, Escúchenlo están diciendo aquí. Sí. ayúdenme. Porque hay maneras diferentes de que recibamos un mensaje, ¿no? Sí. Y sí, bueno, estás también preguntando cómo sabes si han cruzado tus familiares. Bueno, pues sí está difícil, ¿verdad? Pero hay maneras de saber si no se han cruzado. Es más fácil saber si no se han cruzado que si sí se han cruzado. Porque ya colectando evidencia, ¿verdad? De gente que no ha tenido familias que han cruzado, sientes eso, ¿verdad? Mucha tristeza de repente, ¿verdad? Hay gente que dice, es que de repente me da mucha tristeza y luego pienso en, ¿verdad? La persona esta. Tienen ese duelo, ¿verdad? No sueltan ese duelo, siguen. Que dices que hasta un año, cosas así pueden. Sí, muchos años. Escuchan, ¿verdad? Escuchan cosas en su casa, les tumban cosas, ¿verdad? Mueven cosas, se pierden cosas. Se oyen pasos, oyes la voz. En sueños, los puedes ver ya que cruzan también en sueños, pero es diferente porque cuando los ves en sueños, casi siempre se ven atrapados de alguna manera. O tristes, atrapados por alguien, por algo, atrapados en una casa, los ves en la casa pero en la oscuridad. O sea, no es algo alegre. Es algo, sí, como que te da miedo, sientes feo. Es que están ahí, están atrapados. Ya si los ves contentos, felices, jóvenes, así bellos, están bien. Están bien. Pero si están, porque los ves en las casas, ¿verdad? Sobre todo en las casas, siempre ves a tus familiares en la casa, pero no se ven contentos, se ven así como que, no sé. Sí, se siente sobre todo, como dices tú, la energía. Y se sientes que no están bien. Bueno, a ver, ahí surge otra pregunta. Entonces, cuando una persona fallece y es un fantasma, ¿se queda de fantasma? O, por ejemplo, bueno, si alguien muere al hospital, ¿se queda en el hospital? Si alguien o se va a su casa donde él vivía, por ejemplo, mi papá vive en una casa, yo vivo en otra casa. Mi papá viene a mi casa o se va a su casa. Porque luego a veces compras una casa y ahí está el fantasma que ahí murió, por ejemplo. El familiar de no sé quién. Entonces ya no es contigo. O sea, ¿puede el fantasma o el fantasma tiene la libertad de viajar o de irse a otra parte? ¿O cómo funciona? Sí, pues depende mucho de cómo se murió esa persona, por qué no se fue. Sí tienen los fantasmas la capacidad de viajar, porque lo hemos visto, que están en un lugar y luego me aparecen a mí en mi casa, o me aparecen en mis sueños porque dicen, ya estoy listo, ¿verdad? Ayúdame. Pero depende mucho de por qué están atrapados. O sea, si murieron en un hospital, uno piensa, no, pues es que hay un chorro de fantasmas en hospitales. Sí lo hay. Sí lo hay, créalo. Pero, créalo, no es cuestión de fe. Pero no significa que están ahí atrapados necesariamente. O sea, a lo mejor hay unos atrapados en el hospital porque los hospitales tienen ciertas vibras negativas, ¿verdad? Que como que jalan a un ente, a un fantasma. Pero hay otros fantasmas que a lo mejor se mueren y se van a su casa y ahí están en la casa muy contentos. Bueno, no contentos. Bueno, no contentos. Eso es... No contentos. Y se van a su casa no contentos. O sea, es uno más un decir, ¿se fueron contentos? No, sí, no están contentos. Entonces, no necesariamente en donde te mueres te quedas atrapado. No siempre es el caso. O sea, los fantasmas pueden cambiar de lugar. Y parece que en lo que he visto es que uno puede invocar a un fantasma. O sea, vamos, tú en el hablar sobre ese familiar o en pensar en él, lo puedes invocar. Y en donde esté ese fantasma lo estás llamando a ti. Entonces, porque eso es lo que yo hago, yo invoco a esos seres queridos y yo los ayudo a cruzar. Sí. Entonces, uno cuando me recomienda un fantasma, o sea, cuando me dice, ayuda a mi familiar. Sí. Te da el nombre, la foto. Apenas me llega el mensaje y ya lo tengo esperando en la puerta. O sea, ¿cómo me encontraron? Porque de alguna manera me lo están mandando. O sea, ¿verdad? Sí. Me lo están recomendando. Mira, ve con Brenda. Entonces los fantasmas sí pueden cambiar de lugar, de locación, ¿verdad? Hay fantasmas que están muy atados a un lugar, están muy atados a su casa.
¿verdad? Su casa era su, ¿verdad? No Sí. sé, su hogar, ¿verdad? Ellos aman a esa casa. Pues no se van a ir de ahí, entonces a lo mejor tú te mudas a esa casa y ahí está el Y te señor. toca Pues el sí, ¿no? dueño. Sí. ¿Y tú qué hice? También depende del fantasma, la edad del fantasma, ¿verdad? Porque si es un niñito, los niños pues no están tan avanzados espiritualmente que un adulto, entonces a lo mejor se pierden, ¿verdad? Te puedes perder como fantasma. Cuando eres un fantasma no eres tan consciente como una persona, ¿verdad? Ya no tienes cerebro. Entonces como que estás como que en un estado de sueño. Entonces, a veces es difícil controlar tus Sí. acciones, ¿verdad? Tus pensamientos como un fantasma. Sobre todo que estás en un estado muy negativo. Entonces, y lo de niño, ¿verdad? Pues te pierdes en dónde estoy, qué estoy haciendo No aquí. entiendes. También depende mucho de cómo murió la persona. Si es una muerte muy instantánea, donde no tuvo ese proceso de muerte, de repente nomás se murió, se pueden quedar atrapados ahí, porque no entienden que están muertos. Entonces, si no saben que están muertos, ¿cómo van a viajar como un muerto? O sea, la muerte los tomó de sorpresa, vamos a Sí. decirlo. Entonces se quedan atrapados, que hay muchos casos, ¿verdad? Que alguien tuvo un accidente de automóvil, ¿verdad? Chocó con algo, de repente dicen, pues fue una muerte muy instantánea y se quedan atrapados en ese lugar donde murieron, ¿verdad? No es en todos los casos, porque a veces que ese fantasma, pues sí lo va a dar con sus familiares, ¿verdad? Porque tú lo invocas y dices, sí, ¿dónde está? Sí. Entonces, no siempre es el caso, pero sí puede haber gente que se queda Que se quedó atrapada atrapada. en ese lugar. Ok. También hay otros casos en donde los fantasmas se quedan muy atados a su cuerpo. Entonces, en donde está el cuerpo es donde está el fantasma. O sea, porque ellos dicen, ¿y mi cuerpo? O sea, como vimos en el caso del muchacho, Sí, muchacho. donde no sé qué le pasó, pero parece que tuvo una muerte muy traumática, en donde perdió partes de su cuerpo. Entonces él al morirse dice, pero ¿y mi cuerpo? No está completo, ¿cómo yo voy a morirme o cómo voy a cruzar? No entendía. Entonces se quedó atrapado a esos pedazos de cuerpo. Queriendo rescatar su cuerpo, Sí, vamos a decirlo. queriendo ver a su cuerpo completo, ¿verdad? Entonces se quedan atrapados a su cuerpo. Por eso en los cementerios se sabe que pues, hay fantasmas, ¿verdad? Porque ese Sí. fantasma se queda ubicado en donde está su cuerpo. Entonces, O sea, con todo esto lo que yo veo es que así como los seres humanos somos un caso individual cada quien, pues nos morimos y seguimos siendo lo mismo, cada caso. O sea, generalizar no, no está se muy puede, difícil. es muy difícil. Cada caso es diferente, cada persona que fallece es diferente. Hay unos tienen algo, un pendiente, algo sin terminar, un mensaje que decir, alguien que no quieren dejar atrás. O sea, cada caso es diferente. Sí. ¿Sí? Sí, entonces bueno, pues en este caso lo que puedes hacer es no tenerle miedo a la muerte. O sea, decir es un proceso natural. De hecho, es un proceso bonito, ¿verdad? Porque te estás liberando de este mundo físico, de estas leyes que tenemos en nuestro mundo, ¿verdad? De tener que pagar, ¿verdad? Impuestos y que si el niño va a la escuela y que si no, y la ropa. Ya te dejas de todo ese estrés, o sea, es una liberación. Entonces, no tenerle miedo a la muerte, celebrar la vida de esa persona y despedirse y prepararlo para la muerte, para recibir a la muerte. Entonces es, ¿verdad? Despedirte, rezar por él. Hay mucha gente que viene y pide a un padre, ¿verdad? Que haga su confesión. Sí, que Este, de los santos óleos. pedir por esa persona, pedir que, por favor, si mandan, pedirle a Dios, Sí, adiós siempre. específicamente, pedirle a Dios que cruce esa persona, que le salve el alma, o pedirle ayuda a alguien como yo, ¿verdad? Alguien que se especializa en cruzar almas y decir, por favor, mi abuela, mi tía, no sé, papá se está muriendo, si lo pudieras ayudar en sus últimos momentos, ¿verdad? Es algo que, digo, es muy natural, la gente ahorita no lo entiende así, pero es algo que pues es parte de tu día a día, ¿verdad? Es pedir por ese ser querido que tenga un bonito fin. Sí, sobre todo eso, aceptar que nuestro ser querido, por más que nos duela, pues va a pasar a mejor vida, Uh-huh. literalmente, y
despedirlo con amor, agradecer la vida que estuvo con nosotros y dejarlo ir. Sí. Terminamos y seguimos con el podcast número 3. Sí, en el siguiente vamos a hablar sobre los entes malignos, se pueden decir. Sí, ese es un buen tema para el siguiente podcast, siguiendo con lo mismo de los fantasmas. Hay gente que tiene lo que les llaman el haunting, ¿verdad? Las casas embrujadas, y entonces hay un fantasma, que el fantasma es malo y les dice, lárgate de aquí, y les tumba cosas y etcétera. ¿Eso es necesariamente el fantasma? Y yo sé que me vas a contestar. O es algo más. Pero o hay algo más. Entonces ese es el siguiente podcast. Casas... ¿Qué pasa en las casas embrujadas? Sí, casas embrujadas. Explicadas. Bye, hasta luego. Si tienes alguna pregunta, historia que compartir o un tema que te gustaría que habláramos, escríbenos a sanatoriummbs@gmail. Si tú o un familiar necesita ayuda, envíanos un mensaje a nuestra página sanatoriummbs.org o puedes enviarnos un mensaje de texto al 405-960-1112.